Tal? Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar acá con ustedes en este contexto de pandemia. Hablar sobre la situación de salud mental en el niño y en el adolescente es muy importante. Y ahora vamos a ver por qué. Em, También comentarles que, bueno, yo laboro en la clínica angloamericana, pero he tenido muchos años trabajando en el sector público y conozco bien cómo es el sistema de referencia, contrarreferencia, cómo están diseñados los sistemas de salud de nivel público. Y bueno, si tienen alguna precisión, la podemos hacer en ese sentido, ¿no? Empezar diciéndoles que en general los niños y las niñas y los adolescentes se han librado de los efectos más importantes del COVID en la salud física. Sin embargo, se han visto afectados por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, el incremento de la pobreza y la exacerbación de las crisis educativas van a repercutir en la salud mental. Los niños de los vecindarios más pobres y los niños de los vecindarios más golpeados por el COVID también se han visto mucho más afectados y sobre todo aquellos que ya se encontraban en situaciones difíciles o vulnerables, ¿no? Además, el confinamiento prolongado es un factor que debe considerarse. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué perdieron los niños? ¿Se han puesto a pensar en ello? Los niños perdieron la escuela, los compañeros de manera presencial. Los más pequeños perdieron los lugares de juego, ¿no? Por ejemplo, los parques, o los lugares donde se podían reunir a jugar. Perdieron la posibilidad de hacer actividades físicas, la pichanguita. Perdieron muchas cosas, ¿no? Y sobre todo también perdieron la posibilidad de verse con los seres queridos, porque, bueno, obviamente el riesgo de contagio era muy alto, sigue siendo alto, sobre todo con esto de no poder ver a las personas adultas mayores o a las personas vulnerables. Una gran proporción de la población tiene este tipo de condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto perdieron los niños en esta pandemia? Hay que empezar partiendo desde esa perspectiva, ¿no? Además, decirles que la pandemia no afecta a todos por igual. Muchos tenemos condiciones en nuestras casas, podemos tener, empezando por agua, luz, comida, ropa, comodidades, internet, televisión por cable, agua caliente, etcétera, etcétera, pero otros no tienen absolutamente nada de eso. Algunos ni siquiera tienen redes sociales o internet o comunicación por telefonía, absolutamente, ¿no? Por ejemplo, en Puno se estima que el 92.5% de personas no tenga internet. ¿Cómo viven ellos la pandemia? ¿Cómo viven estos niños la pandemia? Todo esto nos hace pensar que la pandemia y el confinamiento y todo aquello que ha venido asociado em, va a producir algún nivel de estrés, ¿no? Y ustedes en la comodidad de sus hogares o de sus oficinas estarán pensando que, claro, ustedes también pueden sentirse estresados como son personal de salud, eh, han tenido, quizás muchos ya han pasado por la enfermedad, por el COVID, muchos han visto seres queridos yéndose, enfermando, quedando con alguna secuela. Esto es muy duro, de verdad que es muy duro. Y para los niños no deja de ser duro, ¿no? Lo que el cuerpo siente en este contexto se denomina estrés, que es una respuesta, digamos, una respuesta del organismo cuando hay un peligro o una amenaza que está presente, que, digamos, de alguna manera amenaza nuestra seguridad, nuestro bienestar, ¿no? En estas condiciones el organismo incrementa todos aquellos mecanismos para huir, reaccionar o luchar, ¿no? Por ejemplo, aumenta la adrenalina, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el cortisol. El cortisol es una hormona que se activa en situaciones de estrés, ¿no? Pero el aumento sostenido de cortisol genera un daño en el cerebro, ¿no? Un daño neurotóxico en el cerebro que altera incluso la estructura del cerebro, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué es tan importante este punto. Esto genera, digamos, una reacción, ¿no? El estrés no es ni bueno ni malo, es simplemente estrés.
no podemos negarlo en nuestras vidas, es algo que nos va a pasar a todos. El tema es, digamos, el carácter crónico del estrés, lo que lo hace difícil, ¿no? Lo que lo hace problemático. Y sobre todo en los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños experimentan estrés en el contexto de una relación de apoyo con adultos principales que pueden de alguna manera amortiguar y disminuir, el estrés se reduce y todos estos efectos fisiológicos vuelven a su línea de base. Entonces el niño es inevitable que se vaya a estresar, pero cuando tiene el soporte de los adultos puede de alguna manera compensar muy bien y el niño regresa a trayectorias normales, ¿no? Pero cuando hay una ausencia de estos adultos que puedan amortiguar, puede ocurrir un daño, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos si es que los adultos están en posibilidad de responder al estrés de los niños cuando ellos mismos están estresados, ¿no? Por todo el contexto que se está dando. Entonces, los tipos de estrés son tres, básicamente son respuestas, ¿no? De estrés. Una respuesta positiva que implica un incremento leve de la frecuencia cardíaca y del cortisol, que generalmente se da con los sucesos cotidianos, que no implica mayor, digamos, efecto traumatizante en el niño. Eventos cotidianos que originan estrés, bueno, es que se le rompió el muñequito, eh, por ejemplo, que quiere algo, ¿no? Quiere comer algo en ese momento que no puede comer, quiere una galleta y no puede comer una galleta. Ese tipo de cosas menores, ¿no? Del día a día, lo cotidiano, que ocurre en todos los hogares, ¿no? Y bueno, generalmente pasa y es transitorio y el niño rápidamente se puede calmar o tranquilizar y estar nuevamente bien, ¿no? El estrés tolerable es aquel estrés en el cual las respuestas de estrés temporales, pero son graves. O sea, son temporales, pero son muy fuertes, ¿no? Aunque se llegan a amortiguar por relaciones de apoyo. O sea, los adultos pueden responder a esta situación, ¿no? Por ejemplo, un niño que se enferma, es grave, pero está el adulto ahí que apoya, que cuida, que brinda confort, ¿no? En cambio, el estrés tóxico, que es el cual nosotros tenemos que estar muy atentos, es cuando hay una activación prolongada y sostenida de la respuesta al estrés en ausencia de amortiguación. La amortiguación está dada por los padres, por los cuidadores primarios, por el entorno directo, inmediato del niño. Entonces, eso es importante porque si nosotros percibimos alguna dificultad o alguna ausencia, es muy probable que estos niños no estén pudiendo manejarse en las situaciones de estrés y su cerebro puede ser más predispuesto a sufrir daño, por esto que les explicaba del cortisol hace un momento, ¿no? Esos son los tres tipos de estrés que tenemos. Entonces, ante esto yo les pregunto, ¿no? ¿Quiénes son esas relaciones de apoyo en el contexto de la pandemia? Diríamos que quizás papá, mamá, abuelitos, tíos, personas que viven cerca. En contextos de no pandemia, podría ser también la profesora, el profesor, la cuidadora, si es que acuden a algún centro de cuidado diurno, ¿no? ¿Y qué tipo de estrés está generando o potenciando la pandemia? De pronto en la familia ya había un ambiente de estrés previo y los cambios inducidos por la pandemia generan que ese estrés se vuelva tóxico. O sea, cambian la dinámica del estrés. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración. Eh, el estrés tóxico amerita que nos detengamos un momento, ¿no? Porque realmente es muy importante y determina en largo plazo digamos, el bienestar, el desarrollo normal, saludable de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones generan estrés tóxico? Situaciones de adversidades frecuentes, fuertes, prolongadas, sostenidas, ¿no? Que generan un trauma también en el niño y a veces le denominan un trauma complejo, no es una cosa puntual, sino es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, que se van magnificando. Situaciones como, por ejemplo, el abuso físico, emocional, la negligencia, el abuso de sustancias en los cuidadores, las enfermedades mentales severas en el cuidador y la exposición a violencia o a cargas acumuladas de dificultades económicas familiares, ¿no? Esto interrumpe el desarrollo de la arquitectura cerebral y otros sistemas de los órganos y aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas,
hipertensión, abuso de sustancias y depresión. Esto fue un estudio muy interesante generado por el doctor Felliti y colaboradores, en los cuales ellos fueron a clínicas convencionales a atender pacientes convencionales por cualquier patología y empezaron a hacer como una especie de historia de las cosas que habían pasado estas personas, ¿no? Cuando eran niños. Y era muy, muy fuerte la presencia de este tipo de situaciones en aquellas personas que tenían diabetes, hipertensión arterial, enfermedades crónicas, depresión. Entonces empezaron a preguntarse, acá hay algo, y empezaron a estudiarlo y se encontró esa asociación muy fuerte, ¿no? Entonces hay un impacto acumulativo en la salud física y mental de una persona que puede durar toda la vida. Acá nos pregunta Natalie a través del chat si es que cuando hay un estrés prolongado y sostenido puede generarse ansiedad en el niño o en el adolescente. Totalmente, totalmente. Puede ocurrir. Y sobre todo es como que la ansiedad es una consecuencia del estrés, ¿no? Porque el estrés es una respuesta, pero el cuerpo no está preparado para tener estrés tras estrés, tras estrés, tras estrés. Entonces, y hay un momento en que se genera ansiedad. Sí, eso puede ocurrir. Lo vamos a ver en unos momentitos más. Entonces, ¿qué factores incrementan el estrés en la pandemia? Tenemos acá, por ejemplo, la enfermedad propia. Imagínense un niñito que tiene que ser hospitalizado, que tiene que ser llevado, ¿no?, a la UCI y todas esas cosas horribles que de solo pensarlo se nos pone la piel de gallina, ¿no? Felizmente que pueden estar con un familiar, pero a veces eh, el contacto en un momento de la pandemia fue un poco limitado, ¿no? Las situaciones de pérdida, fallecimiento de seres queridos, las enfermedades de los padres y cuidadores, ¿no? Por ejemplo, yo tenía el caso de una niña que su mamá era una especialista en UCI, ¿no? Entonces, la niñita vivía aterrorizada con que la mamá se puede enfermar, ¿no? O sea, no había pasado, pero ya la niñita se estaba anticipando, ¿no? La separación, el confinamiento, las dificultades económicas, la carga laboral y doméstica para los padres, para las madres sobre todo. Y digo para las madres porque realmente la carga es mucho mayor en ellas. Yo siento mucho chocar con los compañeros varones, pero realmente la carga laboral y la carga doméstica es mucho más fuerte para las mujeres, ¿no? Y lo nuevo, las exigencias escolares. Los papás no estábamos preparados para recibir toda esa carga de tener que estar revisando tareas, chequeando, ayudando. Es como algo que jamás estaba pensado para nosotros, ¿no? Y ahora se volvió parte de nuestra vida diaria, ¿no? Algunos factores que incrementan también el estrés tienen que ver con las alteraciones o las dificultades en la economía, en el trabajo y en la salud, que generan un aumento del estrés en los padres y cuidadores, por lo tanto, disminuye la sensibilidad en el cuidado. Un padre que está muy estresado difícilmente puede estar atento o dispuesto o responsivo a las señales de un niño. ¿Por qué? Porque simplemente sus energías están invertidas en aquello que le resulta estresante, ¿no? Esto genera un riesgo aumentado de maltrato que, sumado a los cambios en la rutina y en el confinamiento prolongado, aumentan el riesgo de problemas de salud mental. Entonces tenemos que verlo en perspectiva para poder entender esta situación tan difícil, ¿no? Eh, la pandemia, ¿qué ha generado? Este es un estudio realizado acá, digamos, en, en general en Perú como replicado en otros lugares, ¿no? Pero acá en Perú, ¿qué se encontró? Esto fue un estudio de adultos que está próximo a publicarse. Todavía tengo entendido que la publicación no está, sin embargo, pudimos conseguir como una prepublicación que encontraba que el 28.5% de personas tenía sintomatología depresiva. El 28.5% de personas de 58.349 personas es un montón, ¿no? Y es más de la cifra habitual, porque habitualmente es alrededor de 15 a 20%, ¿no? De este grupo, el 41% tenía depresión moderada severa y el 12% ideación suicida. Y ha ocurrido lamentablemente casos de suicidios en este contexto de pandemia, ¿no? Quienes han estado siguiendo las noticias quizás se hayan enterado de más casos, pero
al menos yo he tenido conocimiento de por lo menos 2 casos en el Perú. En el extranjero también han habido varios, ¿no? Esto es en adultos, ¿no? De estas personas, bueno, el 30,8%, mujeres y hombres el 23,9%, ¿no? Generalmente las mujeres siempre tenemos más prevalencia de depresión por una cuestión genética y contextual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto de la pandemia en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes? Se ha visto trastornos de estrés agudo, ¿no? Trastornos adaptativos y síntomas de trastorno de estrés postraumático en niños que han estado en situaciones de pandemia. Obviamente, este estudio fue realizado en años atrás, porque esta no es, digamos, la primera pandemia, han habido otros virus, han habido otras situaciones de cuarentena, de confinamiento, y esas experiencias previas nos ayudan un poco a entender lo que va a pasar ahora y lo que está pasando ahora, ¿no? Natalie nos hace una pregunta que dice si a los niños o adolescentes se les da fármacos para el control de la ansiedad, depresión o solo se recomienda la psicoterapia, o lo más favorable sería ir de la mano. Es una buena pregunta, Natalie. Ahí habría que ver la severidad, ¿no? Porque si es una ansiedad leve, digamos, que nosotros vemos que está asociada a algún factor que puede ser modificable mediante la psicoterapia, podemos prescindir de los fármacos. Y podemos, con el curso de la psicoterapia, ayudar a ese niño, a ese adolescente, porque ya se ha visto y se ha probado científicamente que la psicoterapia induce cambios cerebrales y tiene evidencia de efectividad. Sin embargo, hay algunos casos que son moderados a severos o que tienen factores que no se van a ir. Lamentablemente hay niños que tienen cuestiones, situaciones en el entorno muy fuertes, que no se van a resolver pronto. Y en ellos sí convendría quizás un alcance desde el punto de vista de la medicación, ¿no? También otros problemas conductuales y emocionales percibidos en el transcurso de la pandemia. Este fue un estudio en China, donde empezó todo, es que los niños tenían mayor apego hacia los padres, distraibilidad, irritabilidad, y tenían miedo de hacer preguntas acerca de la epidemia, ¿no? Y otros hallazgos fueron el miedo relacionado a la salud de los familiares, problemas en el sueño, pesadillas, disminución del apetito, malestar físico, agitación, inatención, mayor apego al cuidador y problemas con la separación, ¿no? Todo esto es lo que se ha descrito entonces en el contexto de esta pandemia en lo que va del año. Esto ha sido en China. Vamos a ir viendo cómo es que se ha replicado en otros lugares también. Otros estudios han encontrado ansiedad, insomnio, síntomas depresivos, quejas somáticas y otros problemas, ¿no? Por ejemplo, este tema de las quejas somáticas es importante porque aquí sé que muchos de los que están en esta capacitación, digamos, son personas que están en la parte asistencial directa con los niños, ¿no? Directa, o sea, y van a encontrar o van a percibir estas manifestaciones somáticas, generalmente a nivel de cefaleas, dolores abdominales, mucho cansancio, eh, algún tema gastrointestinal, como que entre diarreas y estreñimientos. O sea, estos son cosas que uno no espera en un niño sano y que empiecen a aparecer, pues nos llama mucho la atención, ¿no? Otro aspecto importante son los síntomas depresivos, por ejemplo, el desgano, la tristeza, la sensibilidad, las ganas de llorar, el no querer hacer las cosas, ¿no? Todo eso como que te orienta hacia una depresión. Y los síntomas ansiosos también, como en el estudio anterior, y siempre está presente la preocupación por infectarse con el coronavirus. Por eso hay que tener cuidado con lo que le mostramos a los niños. Necesitan saber, pero necesitan saber lo justo y necesario. No tienen que saber cuántas personas murieron o, o qué está pasando, o sea, en detalle, o sea, lo justo y necesario, ¿no? Los niños con menor preocupación por infectarse tuvieron significativamente menores probabilidades de presentar síntomas ansiosos. Y ahí es donde entramos nosotros como papás, porque yo me imagino que muchos de ustedes son papás también. Controlar la exposición a la negatividad de las noticias, ¿no? Otro estudio italiano, español, encontró
en 1.143 padres que reportaron en un 85.7% que sus niños habían tenido cambios. Acá no estamos hablando de un trastorno depresivo, ansioso, sino simplemente cambios. ¿Tu hijo tuvo algún cambio? ¿Sí o no? ¿Qué cambio tuvo? Los siguientes. Dificultad para concentrarse en un 76.6%. Ahora, piensen en los niños sentados frente a la computadora, teniendo que escuchar una clase aburrida, con lo difícil que es seguir las clases, ¿no? De manera virtual. Si para nosotros los adultos ya es difícil, imagínense para los niños, ¿no? Y los adultos pues es diferente porque tenemos una motivación específica, ¿no? Tenemos que hacer el curso porque tenemos que capacitarnos, tenemos que acreditarnos, etcétera, etcétera. Pero para los niños, y aparte que son horas de horas, ¿no? Entonces se vuelve difícil la capacidad para concentrarse. También se ha visto aburrimiento, irritabilidad, inquietud, nerviosismo, soledad, eh, también preocupaciones, mayor uso de las pantallas, menor tiempo de actividad física, incremento de las horas de sueño y también un incremento de indicadores en presencia de dificultades en la convivencia familiar. Esto quiere decir que cuando hay dificultades en la convivencia familiar, pelea, conflicto, disfunción, probablemente estos indicadores aumentan. Este es muy interesante, este estudio es una revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas son importantes porque son el mejor nivel de la evidencia, ¿no? En la pirámide de evidencia es como que lo que está arriba y lo más importante es eso, ¿no? Que junta muchos estudios y encuentra de 63 estudios con 51.500 niños que el tema de aislamiento social y soledad se asocia a depresión, a ansiedad, a conductas autolesivas, ideas suicidas y conductas alimentarias de riesgo. También a síntomas de estrés agudo, trastornos adaptativos, reacciones de duelo y trastornos de estrés postraumático, ¿no? Esto es muy fuerte, o sea, saber esto hace que nosotros estemos mucho más atentos, ¿no? El impacto también se da en aquellos niños que tienen problemas preexistentes. No sé exactamente, digamos, cuál es la población a la que ustedes suelen atender, si son únicamente niños, si son niños y adolescentes, pero en general, los niños que ya tienen condiciones previas pueden tener un empeoramiento, ¿no? Niños que ya estaban deprimidos, que ya estaban ansiosos, que ya experimentaban dificultades en su conducta, pueden empeorar, ¿no? Por ejemplo, en este estudio que fue en Inglaterra, encontró que el 83% de los niños manifiesta un empeoramiento de sus condiciones, el 26% no podía acceder a salud mental porque se cerraron todos los servicios, lo cual también pasó acá. Y el apoyo por teléfono o en línea era un poco difícil para algunos jóvenes y esto generaba una dificultad, ¿no? Entonces, antes de pasar al siguiente punto que nos va a centrar un poco en el país, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. A veces hablar de salud mental uno considera que como que no es parte de lo que uno hace habitualmente y bueno, como que no le entra mucho al tema, ¿no? O genera un poco de reticencia, pero es importante en tanto es parte de la salud, ¿no? La salud general. Natalie nos pregunta también qué modelo de psicoterapia recomienda. El modelo de psicoterapia que se recomienda depende mucho de varios factores, ¿no? La edad del niño, la patología o la condición que tiene el niño, ¿no? Generalmente es eso, ¿no? Por ejemplo, para los trastornos de ansiedad, generalmente va muy bien la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que la tiene que hacer obviamente un psicólogo que está capacitado, entrenado, acreditado para ello, ¿no? No es, digamos, tiene una metodología, ¿no? En algunas situaciones, por ejemplo, de conductas autolesivas, la terapia dialéctica conductual es también la más efectiva, la más recomendada, ¿no?
va a depender mucho de la edad del niño y de la condición que tiene, ¿no? Y en base a la evidencia se elige también esa intervención psicoterapéutica. Kelly, creo que querías comentar algo. ¿Aló? Sí, una pregunta. Regina pregunta, ¿cómo podría estar dirigida la consejería a los padres que tienen niños hiperactivos? Ok, para responder esa pregunta tendríamos que primero determinar esa hiperactividad. ¿Es una hiperactividad reciente por el contexto de la pandemia o es una hiperactividad que ya tiene de tiempo, ¿no? Hay que ir viendo. Si es un niño que tiene una hiperactividad ya de larga data, generalmente empieza a partir de los, evidenciarse así claramente a partir de 3, 4, 5 años y sobre todo se expresa mucho más cuando el niño empieza el colegio. Lo que hay que decirle a esos padres es, papá, mamá, si tú sientes que tu hijito es más inquieto de lo normal, te va a decir sí, ¿no? Eh, tu niño está aprendiendo bien, tu niño, alguna otra cosa más te preocupa en relación a tu niño, entonces puede decirte no, o puede decirte sí, pero hay que decirle, bueno, si esta hiperactividad interfiere en la vida de ese niño, interfiere en su aprendizaje, interfiere en su, digamos, en su funcionamiento. Por ejemplo, es tan hiperactivo o tan impulsivo que no puede estar con los compañeros, que lo golpea, que golpea al hermanito. O sea, si llega a ser una condición tan fuerte que interfiere, es mejor decirles que busquen apoyo en salud mental, que estos niños sean evaluados más exhaustivamente, que se les haga un proceso de descartar, por ejemplo, si es que tienen un trastorno de déficit de atención y hiperactividad o si tienen alguna otra condición que explica esta conducta. Porque todo niño puede ser inquieto, entre comillas, puede ser inquieto, pero hay niños que por su temperamento van a ser más inquietos y otros menos inquietos. Pero hasta el más inquieto, dentro de su temperamento inquieto, puede estar funcionando bien. El tema es que si no funciona bien, si esa hiperactividad o esa dificultad llega a ser tan fuerte que afecta, ¿no? El entorno lo afecta al mismo niño y ya necesita buscar algún tipo de ayuda, ¿no? Y la consejería iría orientada a sensibilizar al padre, a la madre, a que, eh, a que puedan buscar una ayuda más especializada y que el niño reciba una evaluación de manera integral y sobre todo para confirmar el diagnóstico o descartarlo. Eso sería más que nada, Kelly. Y gracias a Regina por la pregunta. Gracias, Regina. Tengo una pregunta más. Nilda nos pregunta, las madres que han dado a luz este año, ¿cómo aconsejarlas ya que el temor de enfermar del COVID hace que limite la conexión piel a piel? Ya, ok. Es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque ahí habría que ver, ¿no? O sea, existe una norma técnica de atención a la gestante que está dada por el MINSA, yo no la he podido leer con detenimiento, pero tengo entendido que se debe promover siempre el contacto piel a piel de todas maneras, ¿no? Sobre todo considerando que el riesgo digamos, de enfermedad severa en los niños es como menor, ¿no? Si no hay riesgos, o sea, si no hay síntomas y si es que en general la mamá es negativa, no habría por qué limitarse el contacto piel a piel, no tendría por qué serlo, ¿no? Ahora, si la madre es positiva, hay protocolos que existen ya para esa situación, ¿no? Generalmente, digamos, el contacto se da en el momento de la lactancia y luego digamos, se separa transitoriamente al niño, pero son únicamente los días en que sucede digamos, el aislamiento, la cuarentena, no tiene que ser algo prolongado, ¿no? Ahora, si la madre que ha dado a luz no tiene ningún síntoma y no tiene, o sea, y es COVID, o sea, no tiene sus pruebas negativas, no habría ningún temor digamos, de poder tener contacto piel a piel, que es lo recomendable en general, ¿no? Es lo recomendable que es ese contacto piel a piel. Ahora, si no se puede dar este contacto piel a piel, porque bueno, la madre es COVID, digamos, y está enferma, está mal, todo, no es determinante. O sea, si no se da, no quiere decir que esa mamá no va a formular un buen vínculo con su hijito. Se va a recuperar y va a poder seguir cuidando a su hijito y seguir afianzando. O sea, esta conexión piel a piel al momento de nacer es importante, pero no determina.
¿no? Tan es así que hay madres adoptivas que nunca hicieron contacto piel a piel, nunca dieron de lactar, pero generan un buen vínculo con sus hijos. Y sus hijos crecen, digamos, con un desarrollo salud mental y un desarrollo socioemocional adecuado. Eso es lo que yo le podría decir a Nilda, ¿no? Y creo que alguien nos ha escrito Bien, doctora, muchas gracias. en el chat. ¿Usted desea continuar Sí. o continuamos con la pregunta que está aquí en el chat Acá hay una pregunta de en el Natalie chat, Michu? Doctora. sí, de Ujú. ¿Qué Natalie. modelo de psicoterapia? Sí, Natalie Micho me pregunta, ¿qué modelo de Sí, psicoterapia recomienda? Ujú. sí, esa justo la respondí hace un momento. Básicamente le decía de que dependía mucho de la edad y de la condición del niño, porque ya hay, digamos, eh, como recomendaciones para los tipos de condiciones, terapias específicas, ¿no? Y ponía el ejemplo de la terapia cognitivo-conductual para los trastornos de ansiedad. Y bueno, ella también hace un comentario que dice que la violencia, el índice de violencia ha aumentado en el Perú. ¿Qué se está haciendo para ver y salvaguardar al menor de edad y qué podríamos hacer nosotros para ayudar al gobierno en esta área de la salud mental? Esa es una pregunta importantísima, pero la voy a dejar en paréntesis porque como es parte de la siguiente exposición, y ahí la vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Y Cindy nos dice qué estrategias podemos utilizar en niños que están empezando a presentar signos de estrés. Ahí vamos a llegar también ahorita, ¿ya? No nos adelantemos mucho porque vamos a entrarlo con más detalle. Bien, doctora, Entonces acá vamos a empezar continuamos. a mirar lo que sucede, vamos a continuar, vamos a mirar lo que sucede en nuestro país. Esta es nuestra línea de tiempo. Empezamos la cuarentena el 12 de marzo, el estado de emergencia, mejor dicho, no la cuarentena. Pero ahí nomás a los 2 días, 3 días, yo recuerdo que era un viernes, estaba en una reunión en el Ministerio de Salud y nos dijeron, los chicos no van a ir al colegio y empezaron los memes, ¿no? Uy, las mamás se van a volver locas, el peor virus mató más madres, ¿no? Porque las mamás no pueden tener a los niños en casa, ¿no? Empezaron todo eso, todo eso. Los niños dejaron de ir al colegio y no podían salir, ¿no? El 18 de mayo se permitía la salida de los niños por 30 minutos, a dar una vueltita por la casa, caminar por el parque sin tocar nada, solo caminar nada más, ¿no? Caminar y caminar nada más. El 30 de junio se levantó la cuarentena, pero los colegios siguen cerrados, las salidas son limitadas, muchas de las cosas que hacíamos anteriormente no se están llevando a cabo y por ende los niños tampoco pueden ir a sus clases grupales, a sus fiestas infantiles, a reuniones familiares, actividades extracurriculares del colegio, etcétera, etcétera. O sea, es prácticamente lo mismo que antes, casi no hay variación, ¿no? Después nos cerraron los días domingos, nos han vuelto a abrir ahora los días domingos, pero cerraron los días domingos. Eso significa que los niños estuvieron 110 días confinados en sus casas y están 196 días sin asistir al colegio hasta ayer, ¿no? Pongámonos a pensar en esto, 110 días confinados los niños, ¿no? Claro, pueden salir, ¿no? Pero ahora imaginémonos un niño que vive en una casa, no sé, La Molina, en la planicie, que tiene piscina, que tiene jardín, ¿no? Imaginemos un niño que vive en una casita de una sola habitación, en un pueblo joven. Realmente esto es muy duro, ¿no? Viéndolo de esta manera, podemos entender que los niños han llevado una parte muy negativa, ¿no? Y ahora peor, porque los papás están saliendo a trabajar. ¿Con quién se quedan los niños? ¿Quiénes cuidan a los niños? ¿Cómo hacen las clases? ¿Quién supervisa? Yo sé de casos en los cuales los niñitos están sumamente retrasados, no tienen cómo hacer, pero son muy pequeños para estar solos. Sin embargo, sus papás tuvieron que regresar a trabajar, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de participar en una encuesta con unas colegas de manera independiente, que fue realizada en mayo. Esto fue durante la cuarentena estricta, ¿no? Durante la cuarentena estricta en mayo, en la quincena de mayo, en la cual respondieron 517 padres y cuidadores, principalmente de Lima y de la ciudad de Arequipa y de La Libertad, ¿no?
en un promedio de 40 años, ¿no? Generalmente fueron más mamás que papás, ¿no? Por eso les decía que siempre las mamás asumen un poco más esa carga de manera indirecta, ¿no? ¿Y qué encontramos? Que de estas personas, bueno, hubo 507 personas que respondieron que sus hijos habían tenido uno o más cambios en su comportamiento durante la cuarentena. 68 casi el 70% de niños encuestados, de mamás encuestadas reportaron cambios, ¿no? ¿Qué cambios fueron los que encontramos? Encontramos irritabilidad, tendencia a la agresividad, estar muy sensible, estar más inquieto, tener problemas para dormir, por ejemplo, no dormirse su hora, pasarse a la cama de los papás o tener pesadillas, ¿no? Muy frecuente. Eso fue lo que se presentó con más frecuencia. Sin embargo, hubieron algunos papás que dijeron que no se habían presentado cambios. Y curiosamente había algunos papás que decían que sus niños estaban mejor, que estaban más comunicativos, más tranquilos, más hacendosos, más colaboradores. Y eso, nuestra explicación para eso es que quizás porque los papás estaban más tiempo en casa, más presentes, y eso era un factor de protección que los niños podían percibir de manera concreta, ¿no? Pero no era en todos los casos, obviamente era en la minoría. Otros cambios reportados en esta encuesta fueron el aburrimiento, el mal humor, el incremento del apetito, el miedo a la oscuridad, la poca tolerancia a la frustración, regresarse a la cama de los padres, varios reportes de eso, ¿no? Las conductas regresivas, quiere decir comportarse como un niño más chiquito, ¿no? De la edad que uno tiene. El desgano, la distraibilidad, el incremento en el uso de los videojuegos, la ansiedad de separación, y bueno, estos cambios positivos que les decía de percepción de tranquilidad o comunicatividad en los niños, ¿no? Ahora, en cuanto a los cambios reportados en sentido negativo, por decirlo de alguna forma, como ustedes pueden ver, es prácticamente lo mismo reportado en China, reportado en Italia, reportado en España, reportado en Perú. O sea, esto es una respuesta, digamos, de alguna manera similar, ¿no? ¿Cuándo se dan los cambios? Bueno, durante toda la semana, reportan los papás en mayor proporción, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Generalmente de 1 a 2 veces por semana es que notaban los cambios, sin embargo, un porcentaje importante también lo percibía de 4 veces por semana, ¿no? En relación a la escolaridad virtual, ¿cómo es la actitud de los niños? Se observaba, por ejemplo, que los niños más chiquitos, eh, digamos, tenían como que más dificultades para poder aceptar, ¿no? La modalidad educativa virtual, ¿no? Que rechazaban o se quejaban, ¿no? Y los niños que aceptaban sin problema, generalmente los adolescentes, pero los niños menores de 5 años tenían un poquito más de dificultad para poder aceptarla sin problemas, ¿no? Entonces también pongámonos a pensar que los niños están siendo sometidos a una educación diferente a través de la computadora, con mucha carga, porque generalmente lo que yo escucho de mis pacientes es que tienen clases y luego tienen tareas. Y generalmente están haciendo tareas hasta el sábado y domingo. A veces, no en todos los casos, ¿no? Entonces, ¿cuánto están tratando de compensar los profesores esa ausencia física a través de una sobrecarga de tareas? Hay que tener eso en mente. Nos dice Natalie un comentario importante. Dice que en el Perú la mayoría de familias disfuncionales que viven solo con un papá o una mamá o como abuelitos o una familia con abuelos, tíos, ¿no? Ahora esto puede ser un factor que afecte a los niños, ¿no? Sí, puede ser tremendamente un factor que afecta. ¿Y cómo ayudar al menor si su entorno no ayuda? ¿De qué queda conflicto y peleas continuas? Esa es una pregunta compleja porque no hay una fórmula mágica, no hay una receta. Tendríamos que ver cuáles son esos factores que afectan a esa familia en particular y ver cómo ayudamos a esa familia a, a ir arreglando o ajustando o mejorando cada uno de estos factores. Vamos a verlo en el siguiente tema con un poquito más de detalle. Pero sí, es importante porque lo que Natalie dice, ¿no? Las familias en nuestro país muchas veces son familias disfuncionales y hay que tener en consideración esa premisa antes que nada, ¿no? ¿En qué grado está usted de acuerdo con la siguiente afirmación? Le preguntábamos a los padres, ¿no?
el contexto de la cuarentena hace que sea difícil balancear todas las responsabilidades que tengo con el cuidado de mis hijos y de acuerdo estaba el 42% de personas, ¿no? O sea que es difícil balancear para los papás, es bien complicado. Y los que somos papás, ahí vamos tratando, ¿no? También, ¿en qué grado está usted de acuerdo con la afirmación durante la cuarentena se hace difícil manejar a mis hijos y hijas? En acuerdo estuvieron, por lo menos el 37% de papás estuvieron de acuerdo con esta aseveración, ¿no? Que está siendo más difícil manejar a los niños y a las niñas en el contexto. Entonces estamos hablando de padres cargados, estresados, respondiendo a niños que se están empezando a estresar. Ese es el tema. Aquí también si experimentamos alguno de los siguientes sentimientos o cambios en la persona, esto es en los adultos. Ellos reportaron impaciencia, irritabilidad, miedo, ansiedad, tristeza, ganas de llorar, aburrimiento, hartazgo, ira, cólera, enojo, ¿no? Solo el 7% dijo que no había sentido nada, pero el resto habían sentido cosas, ¿no? Y yo creo que en este grupo estamos muchos de nosotros, ¿no? Porque somos seres humanos y obviamente la pandemia y el confinamiento nos puede definitivamente movilizar. Otros papás mencionaron cansancio excesivo, insomnio y estrés, ¿no? ¿Les suena familiar? Entonces, ahí es que hay que ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupaba a los papás en este estudio? Como eso fue en mayo, la preocupación era, en ese momento era como que la protección del contagio y salud familiar individual. En segundo lugar, la economía familiar, las tareas domésticas, la crianza, ese era el orden, ¿no? El trabajo, los aspectos laborales, estas preocupaciones, ¿no? Y ahí no era tanto el problema económico porque recién estábamos en mayo. O sea, había estas leyes de suspensión perfecta, o sea, había como que todavía un poco de stand-by, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, no había todavía no se sentía la pegada de la crisis económica tan fuerte como lo vemos ahora. De pronto, si ahora replicamos esa encuesta, este orden de los factores nos salga al revés, nos salga primero el trabajo en número uno, la economía o número uno, ¿no? Eso es algo dinámico, pero estamos hablando de mayo de 2020. Entonces, hablando un poco de la salud mental, ya para ir cerrando la presentación, la salud mental es, digamos, el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, que implica estar en capacidades de responder a las demandas de la vida y a trabajar productivamente y tener relaciones sanas, ¿no? Hacia allá aspiramos y hacia allá aspiramos con nuestros niños también, con los niños que vemos. Acá, ¿qué estrategias podemos utilizar para apoyar la salud mental de niños, niñas y adolescentes? Reconocer y enfatizar la importancia del rol de la familia, es lo que decía Natalie, ¿no? Enfatizar la responsabilidad de los cuidadores, crear conciencia, lo que estamos haciendo ahora, aparte de aprender, es crear conciencia de estas necesidades psicológicas de los niños y que los niños no son indiferentes al impacto traumático, sino que también pueden verse afectados. También necesitamos conocer y comprender sus reacciones. Acuérdense que no existen los niños malcriados, los niños mañosos, los niños respondones, rebeldes, ¿no? Caprichosos, toda esa terminología negativa tenemos que empezarla a retirar de nuestro vocabulario y tener una terminología neutra. El niño se comporta de una determinada manera porque algo está ocurriendo, generalmente viene determinado del entorno. ¿Cómo expresan los niños? Básicamente en dos formas. Lo externalizan, o sea, lo botan para afuera, o lo internalizan, o se lo guardan para adentro. Si lo externalizan, ¿qué pueden hacer? Gritar, pegar, contestar, en grados extremos, agredir. Y como trastorno se pueden dar los trastornos de la conducta o el TDAH a veces como externalizante, ¿no? Y lo internalizante, que es lo más preocupante y lo más grave, es todo aquel niño que se guarda las cosas, que se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda y se sigue lastimando por dentro y se sigue lastimando y se sigue lastimando por dentro y evita toda expresión. Y esos niños generalmente son los que se deprimen o terminan siendo ansiosos. Y acá también muchos nos podemos identificar con muchas de estas cosas. Por eso es importante saber cómo los niños se expresan. En niños pequeñitos, ya lo hemos visto un poco en la encuesta, es básicamente lo mismo. Miedo a quedarse solos, pesadillas, dificultades en el habla,
aumento de los berrinches o de la conducta demandante, aferrarse más de la cuenta a los cuidadores o estar muy irritables. Esto es en los niños pequeñitos, que son generalmente los que tengo entendido que ustedes están más en contacto, ¿no? Entonces, si ocurre alguna de estas cosas que ustedes pueden ver acá, hay que orientar a la madre, decirle, tu hijito puede estar pasándole algo, se puede estar sintiendo mal, puede estar estresado, cuéntame un poco de tu situación familiar, cómo lo ves, cómo te ves a ti, y empezar a indagar un poco más y ver si alguna de estas hallazgos puede ser en relación a situaciones de estrés, ¿no? En niños más grandecitos, lo que podemos ver es irritabilidad, conductas agresivas, dificultades en el sueño, pesadillas, cambios de apetito, molestias somáticas, pérdida del interés, aislamiento o alejamiento de los compañeros y dificultades en la atención o realización de las tareas académicas, ¿no? Esos son los niños más grandes. Y en los adolescentes, cuando la cosa se pone más difícil, porque los adolescentes, de hecho, son más complejos, ¿no? Ya empiezan a haber algunos síntomas ya más parecidos a los de los adultos, ¿no? Y también, bueno, las dificultades académicas que pueden estar prevalentes en los adolescentes que están afectados por el estrés. Ustedes no se olviden, quien está muy estresado no aprende, no aprende. Para uno aprender, tiene que estar tranquilo. Entonces, vamos viendo en nuestros hogares si las cosas van bien para que nuestros niños puedan aprender de la manera más apropiada. Este enfoque preventivo de manejo está, digamos, muy recomendado en base a la evidencia, digamos, de todo esto que les comentaba del desarrollo cerebral, y es que el enfoque debe ser básicamente preventivo, ¿no? En relación a, lo primero, reducir las fuentes de estrés en la vida. Y uno puede decir, pero es absurdo, no se puede evitar el estrés, no se puede negar. No decimos que vamos a quitar el estrés por completo, lo que decimos es reducir las fuentes de estrés que son innecesarias, que el niño no necesita. Puede estresarse por cosas del día a día, que es inevitable, pero no queremos más estrés del cotidiano, del que pueda pasar por situaciones leves o transitorias. También apoyamos mucho las relaciones sensibles con el padre o cuidador primario. Siempre miramos al niño, miramos a la madre, ¿no? Y ayudamos a desarrollar habilidades básicas para la vida, aprender a cuidarse, a tomar decisiones, a planificar, a cuidar la propia salud. Todo eso es importante en el manejo, ¿no? Entonces, eh, en el manejo vamos a detectar algunos casos de riesgo, ¿no? Integramos la evaluación en el contexto escolar, familiar y clínico. Y nosotros, los profesionales de salud, siempre tenemos que estar de la mano con los docentes. Siempre, siempre, en todo el momento, ¿no? ¿Cómo le va en el colegio a tu hijito? ¿Qué dice su profesora de cómo se comporta? Ah, ya, tal cosa. Ah, ya, ok. Y estar prestos a conversar, ¿no? Ah, si quieres yo hablo con la profesora, yo puedo darle mi impresión, entonces ahí hay una articulación que se hace para ayudar a ese niño, ¿no? Atender a los niños vulnerables, sobre todo los niños que han tenido pérdidas, separaciones, fallecimientos o que están institucionalizados, o niños de comunidades indígenas, o niños que tienen alguna enfermedad crónica, y realizar seguimiento. ¿Cómo ayudamos también a los niños validando sus emociones? No sé si les ha pasado, pero cuando un niño llora, lo que generalmente inmediatamente decimos es, ya, 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 tranquilo, 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 ¿no? Ya, ¿no? O el niño grita y, ya, no, no, cállate, cállate, cállate. O sea, siempre hay una tendencia a rechazar lo que el niño siente. Todos, ¿ah? Todos, todos. Lo que necesitamos es empezar a entender que necesitamos escucharlos con atención, aceptar esa experiencia, ponerle nombre. Sí, hijito, siento mucho que te hayas molestado. Veo que estás molesto, te puedes sentir así, es normal, vamos a ayudarte, y el niño se va regulando. Y ahí le damos un mensaje mucho más poderoso, que es el de controlar las emociones, ¿no? Sin juzgar, sin aconsejar, sin intentar cambiar nada en ese momento, ¿no? Sin juzgar, porque podemos decir, ay, por eso lloras, por esa tontería lloras, ay, por eso estás haciendo ese escándalo. Entonces, no podemos juzgar el malestar de otra persona, ¿no? Eh, Eso por un lado. Eh, Natalie dice, podríamos decir que si los padres tienen conflictos no resueltos con ellos mismos, ¿cómo le podrían enseñar a sus niños que controlen sus emociones o comportamientos? Es verdad, Natalie, si los papás tienen algún conflicto previo, alguna situación previa, la van a llevar a la relación con el niño.
Por eso es importante siempre mirar al niño con un ojo y con el otro ojo mirar al cuidador y ver, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Eh, ¿Cómo estás llevando tu paternidad, tu maternidad? ¿Te sientes bien? ¿Qué te está pasando? ¿No? No tenemos que ser especialistas en salud mental, o sea, podemos tener una conversación genuina, sincera, y ellos se pueden sentir muy aliviados y puede ser de mucha ayuda en ese momento, ¿no? Una reflexión importante a considerar es el cómo los niños van a vivir esta situación va a depender también de cómo experimentamos los adultos esta situación. No podemos pedirle cosas a nuestros niños que nosotros no estemos en capacidad de dar. Eso es muy importante. Y eso nos lleva a pensar en cómo está mi experiencia actual. Si yo pienso en mi experiencia actual, puedo también pensar en la experiencia actual de los padres con los que yo interactúo y puedo ayudarlos a entender cuál es la, digamos, la relación entre su experiencia y la de sus niños. Esta referencia es muy bonita. Viene a ser como las recomendaciones importantes en general para promover la salud mental en tiempos de pandemia, ¿no? Y lo principal y lo número uno es regularse a uno mismo. Lo segundo es entender que toda conducta es una comunicación. Por eso les decía, no hay niños malcriados, niños mañosos, niños caprichosos, sino que el niño te quiere decir algo con la conducta. Hay que estar como bien atentos para entender, no poner un rótulo negativo, sino describir. Él está haciendo esto, y ver qué pasó antes y entender eso, ¿no? Eso es un proceso que toma tiempo, pero hay que empezar a hacerlo. Tener una estructura y rutinas predecibles. La impredictibilidad en los niños genera inseguridad, genera caos, genera estrés. El niño tiene que saber qué rol tiene cada uno en la familia, quién manda, quién lleva ¿no? Quién lleva el timón del barco, y qué va a pasar después, con quién se va a quedar, quiénes lo van a cuidar, a qué hora va a comer, a qué hora va a dormir, cuánto tiempo va a jugar. Todas estas cosas generan seguridad en los niños, sobre todo en los más chiquitos, ¿no? Mientras más predecible sea, más seguridad y más tranquilidad en el niño. Entonces, eso es una recomendación importante. Otra recomendación es reconfortar calmadamente al niño, ¿no? Si uno está muy molesto, yo siempre digo, retírate un ratito, ¿no? Retírate un ratito, cálmate, respira, toma aire, acuérdate quién es más sabio en la relación. El niño está acá y el papá o la mamá está acá. No están al mismo nivel. No puedes responder al mismo nivel que tu hijo. Tienes que responderle de una forma más sabia y calmarlo en ese precepto. Jugar con intención. No tenemos tiempo para jugar, ¿no? Entonces hay que dedicarles tiempo para jugar, porque en el juego el niño expresa. El niño coge un muñequito, coge otro muñequito y hace una escena. Y probablemente la escena que está haciendo tiene mucho que ver con lo que siente o con lo que le pasa. Entonces, si yo juego con intención y me meto en esa escena y comparto y le sigo la corriente, el niño va a expresar muchas más cosas y se va a sentir mejor. Hay que jugar con intención, no jugar viendo el teléfono, la tablet, el celular o atendiendo llamadas por teléfono. Es como uno deja todo y exclusivamente se pone a jugar. Importante enfocarse en uno mismo, buscar actividades placenteras, relajarse, buscar algún tipo de actividad que pueda distraernos como papás y buscar apoyo en los demás también es muy importante. Y si la cosa fuera muy fuerte, para eso existen los profesionales de salud. Hay que recurrir a ellos, ¿no? Siempre decirles, ¿no? Si tienes alguna cosa que te pase, cuéntame, yo estoy acá para apoyarte. Si uno no lo puede resolver, existen también otros profesionales que pueden resolver. Trabajamos en una red de salud, no somos los únicos. Trabajamos en una red. Entonces podemos articularnos entre nosotros para poder darle un mejor soporte y apoyo a los padres, ¿no? Esto lo voy a pasar sumamente rápido, no lo voy a discutir porque yo creo que esto va a quedar para ustedes. Eh, las orientaciones que se realizan en caso de cada una de las conductas observadas, ¿no? Vamos a pasarlo rápidamente. Y para terminar, decirles que la conexión padre-hijo es la intervención más poderosa conocida para la salud mental, ¿no? Teniendo una buena conexión padre-hijo, cuidamos y prevenimos muchos problemas que se puedan pasar, más aún en tiempos de pandemia. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta
¿Alguna? Sí, doctora. Tengo aquí en el chat Cindy Solís, bueno, un comentario. A veces es difícil llegar a trabajar de forma integral con la familia para que puedan manejar primero su estrés y puedan ayudar al niño. Sí, Cindy, es un comentario muy cierto, ¿no? A veces es difícil llegar a trabajar, es un reto porque a veces uno puede pensar que no va a llegar mucho, o sea, que tu alcance como profesional no va a ser mucho porque tú lo ves de una manera limitada y todo, ¿no? Pero yo les cuento que yo he tenido, por ejemplo, mamás de niños con TEA, ¿no? Con autismo, ¿no? Por ejemplo. Y ellas se acuerdan mucho, ¿no? De las licenciadas, ¿no? De las personas que los vieron en los inicios y que le daban mensajes positivos, ¿no? Y una de ellas me contaba, ¿no? Es que a mí una de las enfermeras que habló mi hijita primero me dijo algo así como que, no es tu hijita y tu hijita te necesita a ti. ¿Acaso tú la vas a cambiar? Es tu hijita, y así como tú necesitas apoyo, ella también necesita tu apoyo, ¿no? Y se lo dijo de alguna manera, no sé, tan empática que ella desde ese día cambió su actitud y dijo, no, tengo que dejarme de cosas y tengo que ayudar a mi hija, ¿no? Entonces, el poder que tiene el profesional de la salud y sobre todo en el primer nivel de atención, donde las personas van más seguido, donde es como la oportunidad de oro, es muy interesante. Quizás no se va a poder hacer al 100%, pero aunque sea una pequeña cosita poderosa, puede pasar. Sí es difícil llegar a trabajar de forma integral. A veces se requieren equipos multidisciplinarios, ¿no? Con trabajadora social, con la psicóloga, ¿no? Con el médico psiquiatra, etcétera, etcétera. Pero podemos hacer hasta donde podamos en nuestro rol y si no podemos, articulamos con otros servicios, ¿no? Eh, y ahí, Kelly, el último comentario o Natalie pregunta Micho, de Natalie Natalie Micho. dice, ¿cómo frenas esta mala relación de padre hacia hijos, como viceversa, en nuestra sociedad peruana? Ya que esto pasa de generación en generación hasta que uno diga, no, ya no, y decido ganarme y cambiar para mi mejor a mi familia, si sea madre o padre. Es verdad lo que dice Natalia, es totalmente cierto. Uno dice, uno ya está en la potestad de romper la cadena, ¿no? Romper la transmisión intergeneracional de la violencia. Lo que pasa es que ahí uno tiene que darse cuenta, es como un despertar, ¿no? Te das cuenta y dices, no, yo decido ya que esto no va a pasar nunca más. Yo no quiero esto para mi familia. Entonces, ¿cómo actuamos los profesionales en ese momento? El profesional de salud lo que puede hacer es, no a cambiar todo, ¿no? Pero lo que puede hacer el profesional es ayudar a estimular esa reflexión y decirle, ¿no? Por ejemplo, le podemos decir a papá, ¿cómo cree usted que se siente su hijito cuando usted le golpea? ¿O cómo se sentía? A usted una vez cuando era chiquito, ¿cómo lo corregía? Ah, mi papá me hizo otra cosa. ¿Y usted cómo se sentía? Con esa pregunta ya uno lleva la reflexión y uno puede movilizar al padre. Entonces, probablemente ese papá se va a ir y uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Si vendrá o no vendrá, pero al menos ya sembraste una semillita, ¿no? Que podría, como podría no calar. Ahora, dependiendo también cuántos contactos tenga uno con ese papá o esa mamá, puede también incidir, ¿no? Puede y trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo, ¿no? Y hablarle otros temas y llevarlo también, incluso si es muy fuerte, llevarlo a la terapia, ¿no? Se puede llevar también a la terapia, se puede llevar a los servicios especializados para que reciba un mayor abordaje. Es difícil frenarlo, no es una cuestión que dependa únicamente del profesional de salud, pero el profesional de salud tiene como una posición ventajosa porque conoce a la familia, sabe lo que le pasa, sabe lo que sucede en el día a día, ¿no? O sea, y hay mucha confianza también la mamá, el papá, sobre todo la mamá, confía mucho en su profesional de salud, confía, ¿no? Le cuenta, le dice, le empieza a narrar, ¿no? Lo que está pasando, mi esposo me dijo tal cosa, mi esposo me pegó, mi hijito le ha pasado eso, tengo problemas con mi papá, con mi mamá. Entonces ahí estamos en ese rol de sensibilizar, de ayudar a la reflexión. No vamos a romperlo, lamentablemente, en todos los casos, porque es muy ambicioso, pero nuestra contribución está en generar esa reflexión y movilizar al cambio de estos padres, ¿no? Para que no se siga manteniendo esos patrones de violencia. Eh, ahí Sonia, surge una pregunta de Ron. Sí, sí.
¿En qué momento los hijos se ponen rebeldes con sus padres? Ya, eso es algo bien, digamos, de la nada, el niño no se va a poner rebelde con el papá. Eso es para empezar, ¿no? O sea, no surge de la nada. No es que un día el niño amanece y dice, hoy día voy a levantarme con ganas de fregar a mi papá o mi mamá. ¿No? Eso es algo que se va gestando, ¿ya? Se va gestando así de manera reiterada, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo se va gestando, ¿no? Generalmente sucede cuando el niño de alguna manera tiene necesidades que los padres no logran captar. Entonces, una manera de poder captar atención o poder captar interés o digamos, involucramiento de los padres es expresándole enojo, expresándole discrepancia, ¿no? Es una cuestión que les mencionaba hace un rato, externalizante, ¿no? Retar, o sea, confrontar, ¿no? Ponerse rebeldes, cuestionar, ¿no? Entonces, generalmente sucede cuando el niño percibe que hay una falta de respuesta hacia él de manera sostenida y coge ese mecanismo para, de alguna manera, empoderarse y poder prevalecer o hacer prevalecer sus necesidades. Es un poco adaptativo en realidad, no es que sea malo o bueno, es adaptativo. Lo que pasa es que es horrible, no nos gusta. A los papás no nos gusta que nuestros niños nos contesten, no nos gusta que nos llamen la atención, que se nos pongan rebeldes, nos gusta que nos obedezcan, pero también en el sentido de que para que un niño nos obedezca tenemos que ayudarlo a entender por qué le estamos pidiendo y por qué tiene que hacer determinada cosa. No es que nos obedece porque yo soy el papá o yo soy la mamá, nos obedece porque, hijito, yo te estoy haciendo esto por tu bien, porque mira, puede pasar esto, A, B, C, le explico, le ayudo a razonar, le ayudo a integrar, y ahí recién me obedece. No es porque yo le mando, ¿no? Esa cuestión de eh, yo te mando porque yo soy tu papá, porque yo soy el mayor, a mí me respetas porque me respetas, ¿no? No, yo te respeto porque tú me respetas. Y el respeto es bidireccional, es del padre al niño y del niño al padre. Entonces hay que ir viendo en esa relación que ha ido pasando a lo largo del tiempo para poder entender por qué y en qué momento es que los hijos se ponen rebeldes, porque no hay un momento determinado. Ahora, sí es verdad que cuando el niño pasa de ser niño a ser adolescente y empieza su funcionamiento cognitivo es tan amplio y empieza a desarrollarse, puede ponerse ahí en el momento de la adolescencia, en ese paso. Ahí puede ocurrir como que se evidencia más, pero hay niñitos de 5 añitos que son oposicionistas o que son, entre comillas, rebeldes. O sea, no depende tanto de la edad, sino depende de las circunstancias de la vida familiar y de la relación padre-hijo. Lo bueno, para contestarle un poco a Ronald, es que se puede mejorar, se puede tratar, se puede intervenir, se puede hacer algo, ¿no? En la mayor parte de casos se puede intervenir, ¿no? Y bueno, sí es importante ahí ya recurrir a servicios especializados de salud mental, ¿no? Bueno, Doctora, creo que no tenemos más preguntas, tenemos aquí Kelly. una Sí. última, sí, una última pregunta Ah, para ya, pasar al sí. siguiente tema. Yulita nos dice, ¿cómo dar consejería a las mamitas que solo están ellas y no el papá, ¿no? Ya que hay niños que están solo con mamá. Ujú. Sí, es desafortunadamente un problema muy prevalente en nuestro país, digamos, los hogares monoparentales, la experiencia de la maternidad sola es una experiencia muy dura, muy fuerte, ¿no? De, eh, ¿Cómo orientarlas o cómo aconsejarles? Bueno, es decirles, ¿no? Que ayudarlas a entender que pueden estar sometidas a mucho estrés por el tema de la crianza de los niños, sobre todo si es más de uno, ¿no? Ayudarlas a reconocer el estrés y cómo ese estrés se está llevando a la relación, cómo ese estrés está impactando en la relación y ver de alguna manera algún mecanismo para amortiguar esa carga en esa mamá, ¿no? A veces no va a poder corresponder al profesional de salud porque nosotros no podemos hacer magia, o sea, a veces tenemos recursos limitados, tiempo limitado, contextos limitados, y no podemos salir de nuestro consultorio, irnos a hacer más cosas. O sea, tenemos lastimosamente un parámetro en el cual no podemos salir mucho más allá, pero dentro de esa situación lo que podemos es brindar apoyo, empatía, escucharlas y conectarlas, ¿no? Con lo que les pasa a ellas y sus niños. Eso tenemos que hacer, conectar esa situación
de nosotros de la mamá hacia el niño, ¿no? Entender que no estamos viendo solamente al niño o solamente a la madre, sino que estamos viendo una diada, un binomio. Eso es lo importante, así les ayudamos a entender, ¿no? Y si podemos conectarlas con recursos de la comunidad, también sería algo muy bueno, ¿no? Saber qué organizaciones hay cerca del establecimiento que pueden ayudar a las madres, organizaciones benéficas o qué recursos hay para que ellas puedan recibir algún tipo de apoyo concreto, ¿no? En lo que necesiten. Ujú. Em, no sé si nos da tiempo, Kelly, tú me avisas porque tenemos otra pregunta más. Sí, si puede realizar la pregunta, Sí, sería bien. claro. De Cindy Nos Solís, dices, dice, ¿no? sí, Cindy nos dice, ¿qué estrategias se aplican para niños y adolescentes cuando exceden las horas frente a las pantallas de celular, tablet? Una pregunta muy interesante porque, claro, ahora en la pandemia todos los niños están usando más, ¿no? Y es esperable porque los papás trabajamos en casa y necesitamos concentración para poder hacer nuestras tareas porque también necesitamos trabajar, ¿no? Pero lo primero que podríamos hacer sería establecer los límites claros, ¿no? Las normas y las pautas claras. O sea, hay que tenerla clara con nosotros como adultos, ¿no? Si es un niño más grandecito, podemos llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Decirle, mira, tú vas a ver de lunes a viernes tantas horas y el fin de semana tantas horas, solamente puedes hacer esto, 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 pero no puedes hacer otra cosa. Controlar un poco los juegos, el tipo de juegos o el tipo de contenidos que pueden ver. Hay que llegar básicamente a un acuerdo con ellos, si son grandes, si son pequeños, decirles, ¿no? Dejarlos bien claro. Y lo importante es la consistencia. Si decimos, tú vas a usar al día 1 hora de tablet, es 1 hora de tablet, no es 1 hora y media, ni dos, ni tres. No hay que saber respetar los acuerdos y mantenerlos en el tiempo, porque donde el niño ve que un día se sabe y otro ve, el niño va a querer hacer lo que quiere, no porque sean malos, sino porque el niño no sabe todavía claramente lo que le conviene o lo que es mejor para él. Entonces, ser consistentes, poner los límites claros eh, y también importantísimo proveerles otras actividades, ¿no? Ponerle los juegos apropiados, ponerle, no sé, libros, témperas, colores, material para que hagan manualidades, cualquier otra cosa que los pueda sacar de eso, ¿no? De solamente estar con la tablet o el celular. Eso básicamente, Kelly. Bien, doctora, muchas gracias por resolver las dudas, brindándonos estrategias, técnicas para manejar la salud mental del niño, ¿no? En este tiempo de COVID. Entonces, ¿podríamos pasar al siguiente tema, doctora?